Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Libros Recomendados. En esta ocasión vamos a seguir con el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Si no sabes de qué va el libro, te dejo la liga para que vayas a verlo. En ese episodio te platiqué también un poco del autor de Dale Carnegie y hoy vamos a empezar con el primer capítulo. Pero antes del primer capítulo, Dale nos da unas sugerencias. Nos da varias, pero te voy a decir nada más tres, porque si no este video se va a alargar mucho. Entonces, el primer consejo que nos da Dale, la primera sugerencia que nos da es: tienes que estar dispuesto a aprender. Si realmente quieres desarrollar esta habilidad de relacionarte mejor con otras personas, tienes que estar dispuesto a aprender. Cosa que sucede con cualquier curso, no nada más específicamente este libro, pero no está de más que Dale nos lo recuerde y sea el más importante. Después nos dice: lee detenidamente, cosa que no vamos a hacer en estos videos específicamente porque si no durarían una hora y media, se volvería un poco tedioso, se volvería lento y no es la idea. La idea es que rescates lo más importante, o por lo menos lo que yo creo que es más importante del libro. Si quieres que lo leamos detenidamente, podemos ver alguna otra opción de debatirlo. Al final y al cabo, esto es un club de lectura. Y la número 3, también muy importante: toma apuntes, subraya. Y si tienes el libro, obviamente, funciona muy bien que lo subrayes, lo anotes en tu cuaderno, utilices asteriscos, utilices diferentes técnicas de toma de apuntes para que sea un poco más digerible para ti cuando repases los apuntes. Eso es muy importante. Y vamos a estar viendo también algunas técnicas de eso. Entonces, vamos a iniciar. Dale empieza con una historia, la historia de Dos Pistolas Crowley. No sé si la has escuchado, pero en los años 30 menciona Dale que fue cuando ocurrió este acontecimiento, ¿no? Ah, por cierto, el título del capítulo es: Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Muy importante porque Dale utiliza muchas analogías, pero nos está dando prácticamente el mensaje final del capítulo. Cada capítulo tiene una frase distinta, pero te deja entrever cuál es el objetivo de cada capítulo. No sé si me expliqué, pero ya vas a ver a qué me refiero. Y bueno, la historia con la que empieza Dale, de Dos Pistolas Crowley, es sobre un criminal. Dos Pistolas Crowley fue un asesino. Más concretamente, este acontecimiento ocurrió el 7 de mayo de 1937 en Nueva York. Y fue una persecución, una balacera, fue un campo de batalla, ¿no? Como lo narra Dale. Obviamente no te lo voy a leer todo porque si no vamos a durar muchísimo. Y bueno, cuando finalmente lo capturaron, lo hirieron. Y mientras él estaba herido, mientras la policía entraba por él alcanzó a escribir una carta. Esta carta se tituló A quien corresponda. Y en esta carta te la voy a leer y te voy a leer un fragmento de lo que menciona Dale en el libro. En la carta decía: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Y después Dale comenta: poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar una palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Tiempo después, Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal de Sing Sing, no declaró, por cierto: esto es lo que me pasa por asesino. No. Dijo: esto es lo que me pasa por defenderme. Entonces, resumiendo, Dos Pistolas Crowley simplemente sentía o pensaba él que se estaba defendiendo de la policía y que tenía un buen corazón. Caso similar al de Al Capone, que también lo menciona Dale dentro del libro. Y el pensamiento de Al Capone, para los que no sepan, fue un mafioso, si mal no recuerdo, de Chicago. Y él decía:
He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. Estas fueron las palabras de un mafioso. Después Dale nos pregunta, personas como Al Capone y Dos Pistolas Crowley, que ya estaban en prisión, que ya estaban sentenciados, no admitían que estaban mal. ¿Qué podemos esperar tú y yo al momento que le reclamamos o discutimos con alguien por cuestiones muchísimo menos graves, ¿no? Esta pregunta es muy interesante porque Dale lo que nos quiere decir básicamente es que la crítica o el insulto o como lo quieras llamar, como lo quieras ver, él utiliza mucho la palabra censurar. Cuando censuras a alguien o cuando lo corriges, lo único que haces, lo único que le haces a esa persona es que se automáticamente se ponga a la defensiva. ¿Por qué? Por dos palabras clave, orgullo y ego. Cuando tú tocas el ego o el orgullo de una persona, esa persona ya no entiende razón. No importa qué tan bien tú estés dentro de un argumento, esa persona no va a ceder. ¿Por qué? Porque estás tocando, estás afectando lo más importante para esa persona, su sentido de importancia. Y esto Dale lo dice más adelante, lo explica más adelante y lo estaremos viendo, pero por ahora quédate con eso. No critiques, no censures, porque no vas a ganar esa discusión. Así como estas historias, ahora quiero darte la contraparte, cómo abordar esas críticas, esas censuras, cómo dejar de hacerlo. Y para esto Dale nos cuenta otra historia. Una historia que para mí son de mis preferidas, honestamente, porque te deja entrever que teniendo un buen tacto, teniendo cuidado con lo que se dice, puedes llegar a impactar muchísimo más en la vida de una persona. Lincoln, no sé si todos ustedes sepan que Lincoln fue muy diferente a como nos lo pinta la historia, ¿no? Dale dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar a Lincoln y esta historia está en otro libro, pero igual ilustra muy bien lo que nos dice dentro de este libro. Lincoln, cuando llegó a la presidencia, muchos de su equipo, su gabinete, no lo quería. Muchos creían o lo censuraban, lo criticaban, que era estúpido, que era tonto, etcétera, que era muy raro. Y Lincoln, pues obviamente su idea era ayudar a la gente. Realmente no era quedar bien o verse bien frente a la gente. Y esto le llevó a tener mucha crítica, como ya lo dije. Dentro de ese gabinete había una persona en específico que no lo toleraba y era su secretario de guerra, Stanton. Tal fue la historia y el impacto que tuvo Lincoln de primeramente tacharlo como un idiota. Tal fue el impacto de Lincoln en esta persona que cuando Lincoln yacía en su lecho de muerte, Stanton, su secretario de guerra, dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. A mí me vuela la cabeza pensar que una persona que te tacha como idiota o como estúpido puede llegar a cambiar totalmente su mentalidad, a decir que has sido el mejor dentro de lo que haces que nadie. Después de él nos menciona algo que yo por mi parte he estudiado y he visto en algunos otros videos, libros, etcétera, que es así como criticamos, censuramos, juzgamos, etcétera, también muchas veces pecamos de querer cambiar a alguien, querer mejorar a alguien. Y la realidad es que es estupendo, como dice Dale, es estupendo querer cambiar, pero ¿por qué no empezamos por nosotros mismos? ¿Por qué no empiezas por ti para que todo tu entorno pueda cambiar? Esa es una manera de pensar muy interesante porque es muy egoísta de nuestra parte querer cambiar a alguien cuando nosotros no sabemos cuáles son las creencias. Volvemos a lo de Dos Pistolas Crowley. No sabemos las creencias, lo que piensa esa persona, cuál es su contexto, qué es lo que ha vivido. Y esto lo ilustra muy bien Dale después diciendo una frase que Confucio dijo alguna vez, que es: no te quejes de la nieve en el techo de tu vecino cuando también está en el tuyo, ¿no? O el umbral o algo así, ¿no? Pero si también te afecta a ti y también tú puedes hacer algo al respecto, ¿por qué mejor no haces lo que
depende de ti. En este caso, tener una mejor comunicación. Lincoln tuvo esa oportunidad y pudo darse por vencido muchas otras veces, pero eso es otra historia. Pero te lo digo ahorita, tuvo muchas veces en las que pudo darse por vencido o que pudo haber cambiado a alguien, sobre todo su esposa. Si no me crees, ve a ver su historia, está muy interesante. Y después Dale dice y remata con esta joyita. Cuando nosotros estamos tratando con personas, debemos de entender que no son personas, no son criaturas lógicas. Y esto es algo que yo también comparto mucho. Estamos tratando con personas emocionales. Cuando una persona se siente ofendida, son sus emociones. Es muy raro, a menos de que desarrolles esas habilidades, de que puedas pensar realmente con cabeza fría. Tienes que pensar en el promedio, en una persona que a lo mejor no está acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios, ese tipo de crítica, todo esto. No sabes el impacto que puede tener, qué emociones puedes activar y eso qué consecuencias va a traer. Entonces eso es muy interesante que Dale toque en este libro. Después Dale finaliza con una historia muy muy buena que también ilustra muy bien de qué va el primer capítulo. No lo vamos a ver en este video porque ya es muy largo el video, pero si realmente quieres leerla, mándanos un mensajito o pon tu comentario y te la compartimos. La historia se llama Papá Olvida, por Livingston Larned. Y esta historia yo se la he compartido de hecho a varias personas. Ilustra muy bien como muchas veces ya en un ámbito un poco más cotidiano de padre a hijo, cómo queremos que nuestros hijos sean perfectos, cómo queremos cambiarlos, cómo queremos moldearlos a nosotros sin tomarnos ni siquiera un segundo de tiempo para saber si, más bien para comprender que ellos no saben lo que nosotros sabemos. Y si tuviera que resumir todo este capítulo, lo diría en estas palabras, ¿no? Tú no sabes lo que la otra persona piensa. Tú no sabes lo que la otra persona ha vivido. Entonces, ¿por qué criticarla? ¿Por qué censurarla de tajo? Si tú no estás de acuerdo con una persona, es mejor ponernos a pensar por qué esa persona piensa como piensa. Antes de criticarlos, mejor pongámonos a pensar, ¿habrá vivido algo que la hace pensar de esa manera? Entonces, la regla número 1 del capítulo es: no critique, no condene, ni se queje. Ese es el primer capítulo del libro de cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Obviamente hay muchas cosas que no mencioné. Es un capítulo muy muy bueno para iniciar. Dime tus comentarios, estaré pendiente para saber qué piensas. Hay muchas partes en las que, si viste en el video, donde corté muchas cosas porque me extendía demasiado y lo que quiero es dejártelo lo más claro posible. Entonces, dime qué te parece. Si quieres ver una versión un poco más detenida, vemos la manera de hacerlo. La verdad me encantaría poder hacerlo, pero sé que muchas veces se vuelve un poco tedioso y realmente quiero que saques el mayor provecho posible de estos videos. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Este es el libro. Recuerda que te dejo el link en cada video de cada libro del que hablamos para que puedas irlo a conseguir. Y pues nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, comparte tu opinión. Nos vemos. Bye.